Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. En el programa de hoy visitaremos la ciudad romana de Driebes, en la provincia de Guadalajara. Después vamos a conocer un museo que nos ha encantado, el Museo Arqueológico de Málaga. Fragmentos. El sueño clásico de los arqueólogos clásicos era encontrar un lugar perdido que hubiera sido citado en una fuente histórica o que se tuviera como tal. La incorporación de la ciencia parece haber restado algo de ese anhelo romántico, aunque a nadie le amarga un dulce. Sin duda, el hallazgo de Tartesos o el de Mainaque, largamente perseguidos por la arqueología española, son los mascarones de proa de esta búsqueda, pero no el único caso. En España, uno de los pioneros de la arqueología, el alemán Adolf Schulten, trató de localizar la ciudad de Tartesos y el sitio romano Anumancia siguiendo las fuentes antiguas. Con la primera no tuvo suerte, ningún arqueólogo la ha tenido de momento, pero en cambio sí que acertó con Numancia. La presencia romana en las dos mesetas deja todavía en el aire la localización de una ciudad que aparece en las fuentes. Esta ciudad estaría relacionada con Segóbriga y la industria del lápiz specularis. Según los autores clásicos y sus referencias, Segóbriga estaba a unos 40 kilómetros de la ciudad de Caraca, hoy desaparecida. Pero ¿dónde se ubicaba realmente Caraca? Driebes es un yacimiento en el que la prospección geofísica ha demostrado que existen unas estructuras de unas proporciones muy superiores a las que conocemos en otros enclaves de esta zona, y desde el punto de vista de las fuentes antiguas se encuentra exactamente donde era previsible que hubiera una ciudad de paso entre Complutum, la actual Alcalá de Henares, y la ciudad romana de Segóbriga, que hoy conocemos como Parque Arqueológico. En ese punto intermedio, los itinerarios antiguos sitúan un lugar de paso denominado Caraca, y ese lugar es un lugar que debería estar cerca del Tajo, debería estar en un emplazamiento ligeramente fortificado, sobrelevado en el terreno. El Alto Tajo, la Alcarria, ha sido el escenario de esta búsqueda. Estos lugares son de los más solitarios de España. Sus aires y sus aguas son limpios, su pulso regular. A finales de los 70 y comienzos de los 80 estuvimos prospectando aquello y había evidencias materiales, pero no teníamos los medios técnicos que existen hoy en día. Es decir, que sin llegar a excavar físicamente todavía, una prospección geofísica ha proporcionado una planta bastante detallada de una parte del cerro, ¿no? Con lo cual, dijéramos que aquello viene a confirmar, esto viene a confirmar lo que los pequeños hallazgos en superficie hace más de 3 décadas ya permitían intuir. La primera pista para localizar Caraca la ofrece el agua, como en tantas ocasiones. Estamos en el acueducto de la ciudad romana de Caraca, en el Cerro Virgen de la Muela. Es un acueducto de albañilería, como decía Vitruvio, está hecho con opus camenticium. Se haría una pequeña zanja, se haría un encofrado y se haría una argamasa en fresco en el momento, y a través de unas tablas, digamos, se haría compacto la estructura. Luego además se pondría un tablón para hacer el specus, el negativo del caz. El Caput Aquae, de donde se abastecería este acueducto, es el llamado manantial de Lucos. Lucos viene del latín lucus, que significa bosque sagrado o claro en el bosque. De ahí tendría una fuente de aprovisionamiento continua para poder llevar, hemos calculado, 1,3 litros por segundo. Pero ha habido aquí un trabajo previo de geolocalización empleando diferentes técnicas de detección. Es muy interesante, digamos, el contraste entre las técnicas clásicas de prospección en superficie. Una serie de arqueólogos prospectamos todo el espacio para intensivamente recoger y georreferenciar todos los materiales, pero a la vez, digamos, complementarlo con una prospección geofísica en la que un georradar, a través de una serie de electrodos, envía unas señales de 600 MHz y es capaz de dibujar en un plano todas las estructuras. En ese sentido, uno complementa a la otra. Tenemos las estructuras y tenemos los materiales que pueden decirnos la utilidad de esas estructuras. Lo primero que tenemos que hacer es ratificar los resultados del georradar. Para ello estamos en vías de empezar la primera campaña de excavaciones. Sobre todo queremos realizar una serie de catas en el foro. ¿Y por qué en el foro? Porque el foro es lo que, digamos, da ese carácter de promoción jurídica. Es la que nos dice que realmente este yacimiento tiene una entidad de ciudad. Es el primer paso que tenemos que dar.
Los materiales que hemos encontrado en superficie, sillares y también tambores de columnas reutilizados, como en la ermita de la Virgen de la Muela, nos hablan de edificios públicos. Las fuentes clásicas no son muy abundantes. Por una parte está la crónica de Ptolomeo, que nos habla que está en unas coordenadas entre Titulcia, Segóbriga, Ercábica y Complutum, que no puede ser otra ciudad que no sea esta que está aquí emplazada. Por otra parte tenemos la crónica también de Plutarco, que nos habla de ese conflicto entre Sertorio y los caracitanos. Quizá esté hablando de otra Caraca, en el sentido de que topográficamente habla de unas cuevas, quizá estuviera hablando de la Muela de la Arilla. En cualquier caso sería un caso de homonimia, dos Caracas. Y por último tenemos, y no menos importante, el Anónimo de Rávena, que nos habla, digamos, en ese itinerario, una de las paradas sería esta ciudad de Caracas. La expectativa de las excavaciones es grande. Habrá que estudiar los resultados. Este lugar de Driebes es el lugar indicado. En la bibliografía esto es un tema ya más o menos solucionado desde hace varias décadas. Hacía falta la confirmación arqueológica y eso es lo que ha llegado ahora. Cuadernos de campo. Pocas ocasiones vamos a tener de grabar un museo arqueológico nuevo por completo. Málaga lo ha conseguido y además en un edificio soberbio conocido como el edificio de la aduana. Vamos a conocerlo. En diciembre de 2016 se inauguró el nuevo Museo de Málaga, tras una espléndida obra de rehabilitación del Palacio de la Aduana, enclavado en el corazón histórico de la ciudad. La provincia de Málaga es muy rica en arqueología, que abarca desde el más remoto paleolítico hasta su floreciente Edad Media. María Morente, su directora, nos explica la historia del museo y sus principales características. Un museo hoy en día es sobre todo un pretexto para hacer relatos, para contar historias, para que un público muy general, no necesariamente especialista, pueda conocer su historia, su pasado, el arte, y también es un lugar de reflexión y de creación contemporánea. Cuéntame un poco la historia del edificio porque en sí ya merece la pena conocerla. El edificio, conocido como Palacio de la Aduana, es, como su nombre indica, una antigua aduana portuaria construida a finales del 18, cuando los Borbones en España, en su afán de modernizar el país, encargan renovar la aduana de las principales ciudades con tráfico portuario. Una vez que el antiguo Museo de Málaga, con sus sedes de arqueología y su sede de Bellas Artes, habían perdido pues la posibilidad de estar abierto, estaban cerrados al público, se inicia una manifestación ciudadana en el año 1997 hasta el 2004, en que toda Málaga, la ciudadanía malagueña, se lanza a la calle pues, a pedir un sueño, a pedir que buscáramos una nueva sede para el delegado del gobierno y que este magnífico edificio céntrico, monumental, de carácter patrimonial, alojara el museo. En el 2005 el Estado y la Junta de Andalucía acuerdan que eso sea así, y ahí empiezan todos los proyectos que lo han hecho posible. Al llegar a la aduana y por primera vez convivir las dos colecciones en un mismo espacio, uno de los retos era encontrar un único relato, un único discurso que alojara a colecciones, pues por una parte muy amplia, porque van desde el paleolítico hasta el arte contemporáneo, y por otra parte una tipología pues muy diversa, en la que hay un poco de todo, ¿no? Y ahí había que buscar un hilo conductor, y ese hilo conductor lo hemos encontrado hablando de la Málaga del 19, un elemento singular en la ciudad que identifica incluso mucho de lo que hoy somos en la Málaga actual. En ese ambiente surgen dos colecciones, una de arqueología, que es donde estamos, la colección loringiana, y otra, una colección pública de la Real Academia, para intentar recoger los bienes desamortizados. ¿Cómo lo habéis estructurado y cómo habéis logrado resolver un periodo tan extenso en el tiempo y tan rico y fecundo en piezas? Pues en primer lugar decidiendo que lo que íbamos a contar en este museo no era la historia de la ciudad y su provincia, sino que sobre todo lo que íbamos a explicar era la colección que por distintas circunstancias y distintos avatares tenemos en el Museo de Málaga. En segundo lugar, mirándola desde el punto de vista patrimonial. A nosotros nos interesa cómo se forma esa colección, cuándo se empieza a estudiar, qué circunstancias tiene, en qué lugares se encuentra, qué relación tiene con los yacimientos de la provincia. Enlazando también un homenaje a todas esas personas anónimas que participaron en las investigaciones, incluso en la gestión de las colecciones arqueológicas, que tienen un recurso que te permite hacer todo un paseo por los personajes vinculados al museo, y sobre todo eligiendo que la colección se iba a estructurar en 7 temas,
que son los 7 temas que nosotros consideramos que tienen importancia por la calidad de las colecciones malagueñas y sobre todo porque son a los que la investigación ha dedicado mayor interés. De manera que desde el Paleolítico hasta la Edad Media vamos a narrar 7 temas. ¿Cuáles son los 7 temas? Esos 7 temas son: en el mundo de la prehistoria hablamos de las cuevas en la prehistoria malagueña y los paisajes megalíticos, el mundo de los dólmenes. En el mundo de la protohistoria lo que más nos interesa es un tema de actualidad científica, investigadora, es la relación que establecen los fenicios con las comunidades indígenas que ya estaban aquí al final de la prehistoria. Después hablamos de la romanización, cómo se crean los municipios romanos en la provincia de Málaga. En la época romana tardía vamos a narrar un poco el mundo visigodo y bizantino. Después ya en lo que es la Edad Media, sobre todo la islamización, hay un tema capital que es Omar Ben Hassún, y el último tema es la Madina Malaca, la Málaga musulmana consolidada que encuentran los cristianos en la conquista. Uno de los episodios arqueológicos más interesantes que nos hemos encontrado es la convivencia entre el Neandertal y el Homo sapiens, o sea, nosotros. Hay muchas dudas. Desaparecieron por nuestra culpa, fuimos nosotros los que lo extinguimos, es una especie completamente distinta, convivimos o no en el tiempo, de alguna forma nos hibridamos y tenemos sus genes en nuestro interior. Son muchísimas dudas que quedan abiertas y que la ciencia tendrá que responder. Y parte de esta respuesta se va a encontrar en la provincia de Málaga. 7 temas para desarrollar la extensa línea del tiempo en la que se extiende la arqueología malagueña. Cada uno de ellos es apasionante en sí, pero nos detendremos en el de la Málaga fenicia, muy bien representada en el museo. Es un periodo bastante importante para la ciudad y para la provincia. Llegan aquí los fenicios en el siglo VIII a.C. y desde un primer momento establecen unas relaciones comerciales muy estrechas con las poblaciones que ya vivían aquí desde mucho tiempo antes. Y entonces, ¿qué pinta la tumba de un griego dentro de esa Málaga fenicia? Este en concreto nos plantea muchas preguntas porque no solamente es un griego, sino es un griego, es un guerrero griego, además a la usanza de los hoplitas de este periodo. No sabemos qué hacía aquí, estaba en una tumba aislada, en una zona donde no aparecían otras tumbas, una tumba que está fabricada siguiendo las técnicas, podríamos decir, empleadas por los fenicios, rituales que también los encontramos en el mundo fenicio, pero sin embargo el individuo no parece ser un fenicio. Por tanto, es un enterramiento fenicio de un griego que habrá que investigar, ¿no? Eso es lo que habrá que ver exactamente, qué hacía y por qué estaba aquí, y qué función cumplía un guerrero en una ciudad comercial como era Málaga. Un museo no solo en la colección que alberga y el edificio que la contiene, también en la manera de presentar las piezas, el criterio de selección, el discurso dominante. La museografía es la ciencia que determina estas variables fundamentales en un museo actual. La museografía es todo aquello que establece la relación entre el edificio, el visitante y las piezas. Cuando hay que exponer una pieza para que emocione y que te explique lo que es esa pieza, tienes que buscar una serie de artilugios de escalas, textos, ilustraciones, vitrinas, para conseguir que esa pieza llegue realmente al visitante. De eso se trata la museografía, no se trata de exponer las piezas tal cual. Yo soy partidario de llegar al conocimiento a través de la emoción. Me parece que es mejor que la pieza te emocione, y una vez que estás emocionado, esa pieza ya te llega adentro, quieres tener más información y adquieres un conocimiento, no al revés. Yo soy un ferviente admirador de la museografía del siglo XIX, donde precisamente la acumulación de las colecciones, la especie de falta de rigor aparente de cómo se exponían las piezas, ¿no? Eran unas situaciones que emocionaban mucho. Para mí conviene solapar esa emoción de los gabinetes del XIX con la capacidad de comunicación que nos permite la tecnología actual. Uno de los elementos más singulares de tu proyecto de museografía fue este almacén visitable. ¿Cuál es la idea? Cuéntanos, porque realmente me pareció muy interesante. Este almacén es una especie de acumulación de piezas de gran valor, pero que ya no tienen ese espacio personal para cada una de ellas, ¿no? Ellos conviven unas con otras. Hay piezas de todas las secciones del museo, hay prehistoria, hay Roma, y hay bellas artes. De alguna forma el sistema que has ideado pues, permite al visitante adentrarse un poquito en el secreto, ¿no? Tiene esa especie como de punto, ¿no? Que parece que te has colado, ¿no? Y que bueno, que estás descubriendo cosas que no se podrían ver, ¿no? Pero en este caso están hechas precisamente para que se puedan descubrir y que se vea además de paso lo bien catalogadas, inventariadas que están
que están... Cualquier visitante puede abrir los cajones que están relacionados con la vitrina principal, pero que va descubriendo en lo que hay. Casi es un museo a medida, hay piezas que están custodiadas en almacén, en cajones, ¿no?, por tema de seguridad, y hay piezas de gran formato, las bellas artes y el mobiliario y las artes decorativas, que pueden estar expuestas al aire. Y desde luego es una sala que tiene mucho éxito, porque las piezas parece como que se potencian unas a otras, aparecen unas energías que les dota de valor. El excelente Museo de Málaga evoca un pasado rico y profundo, con mucho enigma aún por descubrir. Gracias a la luz de la ciencia, este museo ilumina muchas de esas sombras, al tiempo que divulga el valiosísimo patrimonio arqueológico de la provincia de Málaga. Nuestra enhorabuena a los responsables que lo pusieron en marcha y a los profesionales que lo gestionan, para satisfacción y orgullo de una ciudad, Málaga, que durante tantos años luchó por conseguirlo. Historias de la arqueología. El origen de las poblaciones de Europa está llevando a numerosos grupos científicos a bucear en los mares del tiempo en busca de evidencias. Estas pruebas pueden ser de orden cultural o práctico y de naturaleza genética. Recientemente se han publicado varios artículos científicos con datos sobre el origen de las poblaciones neolíticas de la península y de algunas aportaciones posteriores. La mezcla entre cazadores y agricultores puede que se produjera durante miles de años. En España se han llevado a cabo estudios poblacionales neolíticos tan exhaustivos como el del campo de hockey en San Fernando, Cádiz. Allí, a la espera de los resultados definitivos de ADN, se considera muy probable que el origen de sus pobladores fuera subsahariano. El dibujo apenas se está comenzando a esbozar. El yacimiento de Beleña de Cabra tiene una muestra genética que va a suponer un caudal de información nueva de extraordinario valor para los momentos tardíos del Neolítico. El número de sepulturas que está estimada atendiendo a las prospecciones geofísicas realizadas está en torno a la veintena, ¿no? En la actualidad tenemos ya documentadas y excavadas 4. El equipo que dirige su excavación, encabezado por Dimas Martín Socas y Dolores Camalich Massieu, lleva muchos años tras las poblaciones del Neolítico y de la Edad del Cobre en el sur de la península. La Cueva del Toro, en el Torcal de Antequera, supuso un hito en el estudio de las poblaciones neolíticas de Andalucía. Dimas y Dodes han aportado algo más que un grano de arena en la investigación. La visión tradicional que se ha dado sobre el Neolítico y las primeras poblaciones de la Edad del Cobre marcaban un tránsito en los modos de vida. En la actualidad sabemos que realmente las cuevas no se abandonan. Lo que ocurre es que son espacios o lugares de hábitat marginales. Sí es verdad que con el avance del Neolítico se va produciendo una mayor consolidación de los poblados al aire libre. Estas piezas del Museo de Málaga fueron excavadas por el equipo de Dimas Martín Socas en Alozaina, Málaga. Se trató sin duda de una de las expediciones arqueológicas más complejas que se han desarrollado en nuestro país, al tener que descender más de 40 metros por una grieta hasta el yacimiento. El bagaje de los investigadores es muy importante. Aprenden a identificar y a ponderar con rapidez. Saben cuando tienen un mirlo blanco delante. El yacimiento de la Beleña de Cabra recuerda por su tipología a sitios arqueológicos como las necrópolis de las Aguilillas o la de Alcaide en el norte de Málaga. Si atendemos a las características generales y a los materiales, hay conexiones con distintas necrópolis. Ahora bien, las más próximas, que serían Alcaide, Aguililla, son de cronología más reciente. Es decir, en estos momentos lo que sí que podemos afirmar es que con la documentación que tenemos, la Beleña aporta las evidencias más antiguas de este tipo de enterramientos en Andalucía. En estos momentos la asociación de la necrópolis de la Beleña a un poblado cercano no lo tenemos documentado e incluso pensamos, una de las hipótesis que tenemos planteadas es que no necesariamente debía estar asociada a un poblado permanente, sino que puede derivar de una movilidad o ser el resultado de la movilidad de unas poblaciones con una dedicación fundamentalmente agropecuaria que utilizaran la Beleña como referente para
el depósito de sus difuntos. Las cronologías que tenemos disponibles en estos momentos marcan una temporalidad de la Beleña que iría entre el 3400 a.C. en fechas calibradas y una perduración en el tránsito del cuarto al tercer milenio, es decir, en torno al 2900-2800. La estructura de algunas de sus tumbas ha resistido bastante bien el paso del tiempo. Básicamente lo que hemos realizado aquí es un levantamiento fotogramétrico durante todo el trabajo de excavación, que es una parte bastante importante donde documentamos no solo cómo aparecen los restos, sino también nuestro proceso de excavación, que es una parte bastante que generalmente se suele olvidar. Siempre se hacen levantamientos fotogramétricos al principio o al final y muy pocos durante el proceso de excavación, y es una parte importante. Todos los modelos que realizamos de fotogrametría, todos los modelos 3D, todos están georreferenciados con un error milimétrico en su posición real en las coordenadas UTM. Tenemos un modelo o una imagen 3D en la que podemos estar en el yacimiento sin estar en él. Es decir, podemos tomar medidas del yacimiento, ver cómo era la estructura, incluso las dimensiones de las estructuras, podemos saberlas sin tener que venir aquí con el modelo fotogramétrico. Todos los materiales que están ubicados se pueden ver y puedes buscar incluso ver qué tipo de hueso era, ver dónde están las concentraciones de colorantes, dónde estaban los cráneos, por ejemplo, y ver hasta el más pequeño detalle, hasta un diente. La muerte, a partir de finales del quinto milenio sobre todo, y principios del cuarto, debió formar parte de algo muy relevante dentro de estas comunidades, porque es cuando se normaliza de alguna manera los sistemas de enterramiento ya perfectamente delimitados y perfectamente establecidos. Es habitual esa asociación de los poblados o lo que decimos, en la compartimentación de un espacio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y eso significa que hay un cambio sustancial en lo que es el desarrollo de la complejidad social de estas comunidades dentro de este marco territorial. Otra de las particularidades de la Beleña es que encontramos una diversidad muy importante en cuanto a las arquitecturas. En este caso, por ejemplo, tenemos una tumba que tiene una compartimentación interior. Sin embargo, en otras sepulturas esas compartimentaciones no las encontramos. Además, vemos que algunas tumbas hay una selección de los huesos que entran a formar parte de esos depósitos, especialmente los cráneos. Tanto en la sepultura 2 como en la sepultura 4 vemos concentraciones de cráneo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, donde estamos ahora, podemos ver una concentración de muchos huesos, pero también tenemos cráneos, como este fragmento o este que está allí. Es decir, no todos los cráneos entran a formar parte de los depósitos secundarios. Ahí, pues bueno, podemos abrir mucho las hipótesis para explicar esa selección de esos huesos, pero probablemente tenga algo que ver con la identidad de los muertos. Han aparecido huesos que presentan evidencias de un descarnado y que debe estar relacionado con las prácticas funerarias y una ritualidad. La hipótesis que en ese sentido hay planteada por parte de los antropólogos es que se debe tratar de la necesidad de acelerar el proceso de esqueletización de un individuo, de una serie de individuos, para seleccionar aquellas partes anatómicas que consideran deben formar parte de este registro funerario. Lo que está claro que en estos momentos sí se puede plantear para el caso de la Beleña es la enorme complejidad y diversidad en lo que se refiere, en todo lo que se refiere a gestos y prácticas funerarias. En algunas sepulturas nos encontramos que tanto los elementos arquitectónicos, como pueden ser las losas o las piedras colocadas en vertical, están cubiertas de un colorante rojo que seguramente sea cinabrio, pero también los huesos están cubiertos de cinabrio. Vemos, por ejemplo, en el caso de la industria lítica, pues determinadas puntas de flechas que son muy semejantes entre las diferentes sepulturas. En cuanto a la cerámica, estamos viendo también ciertos recipientes que son muy semejantes entre sí, pero también estamos encontrando variabilidad tipológica. El caso es que no podemos hablar de un ajuar funerario estandarizado para todas las sepulturas, sino que estamos viendo pues variabilidad en cuanto al ajuar. Por ejemplo, en la sepultura 3
había una alta prevalencia de láminas de sílex. De hecho, el individuo 3 apareció con un ramillete de láminas de sílex colocadas sobre su brazo izquierdo y sostenidas con la mano derecha. La presencia de elementos de importación en los ajuares funerarios es indicativa de la existencia de excedentes de producción y de una sociedad estratificada, aunque sea con modelos preliminares. Una producción lítica que se centra en puntas de flecha de base cóncava y lámina. El análisis de ese material nos está indicando algo fundamental, y es que es un material que no ha sido utilizado. Por tanto, la hipótesis que barajamos en estos momentos es que un material es profeso para la sepultura, como ajuar. El otro material es el material cerámico, es un material común, en la Beleña no hay, digamos, nada especialmente relevante de lo que puede ser el entorno. Sí es llamativo la presencia de marfil, que en estos momentos se está estudiando, pero que ya nos indica, por un lado, una capacidad de captación de recursos foráneos, lo cual nos está hablando de una sociedad que es capaz de generar excedentes. De acuerdo con la documentación que tenemos ahora, sí es claro que hay una movilidad importante. De momento no podemos precisarla hasta qué punto, pero sí es evidente que la presencia de marfil nos está indicando unas relaciones extrarregionales muy importantes. De entrada, esas cuentas que son minúsculas, realmente solo para poderlas observar hay que utilizar la lupa, parece que iban asociados al cabello, es una hipótesis que ahora estamos barajando, al cabello de algunos de los enterramientos. Todavía no sabemos de qué materia prima se trata. Los estudios antropológicos y genéticos son fundamentales para tratar de comprender la filogenia y muchos aspectos vitales de la población del Neolítico tardío en Andalucía. En la Beleña tenemos en torno al medio centenar de individuos, 47 exactamente. La población de la Beleña se caracteriza por una variabilidad intrapoblacional, donde encontramos individuos que son bastante altos, bastante robustos, sobre todo los varones, comparados con otros individuos que son mucho más gráciles, mucho más pequeños en estatura, que suelen ser las mujeres. Hay lo que se denomina un marcado dimorfismo sexual. Tenemos individuos infantiles, tenemos individuos adultos depositados en la misma sepultura. La altura media estimada para esta población es en torno al 1,70 m, al 1,73 m. Es una altura realmente elevada comparada con otros yacimientos contemporáneos. Sabemos que consumía esencialmente proteínas de origen animal terrestre, eso hay que tenerlo en cuenta, porque la prevalencia de caries es muy baja comparada con otras poblaciones donde su alimentación es esencialmente de tipo cerealística. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna marca que nos indique que la muerte de esta población sea por muestras catastróficas, por ejemplo, de tipo de violencia o algún tipo de violencia, algún tipo de guerra. Si se confirman las expectativas sobre el material genético recuperado en la Beleña, podemos estar ante uno de los hitos más significativos del estudio de las poblaciones prehistóricas de la península.